Creería yo que ya está empezando a grabar. Ha empezado, listo. Bueno, entonces, nuevamente bienvenidos. Muchísimas gracias y mucho gusto de estar compartiendo este espacio con ustedes. Yo voy a estar acá en este periodo 11:44 con ustedes haciendo el papel de facilitador en esta materia, una de las más importantes de nuestro quehacer como diseñadores industriales. Se refiere a todo lo que se llama materiales, ¿cierto? Materiales para diseño, para el diseño. Es un tema interesante como importante, ¿sí? No sé si es más interesante o más importante. Creo que las dos van a la par. Me presento, mi nombre es Hernán Ortiz, diseñador industrial también, igual que ustedes. Como les digo, mi rol, mi función o mi metodología es más de acompañamiento y más de ser un facilitador. ¿Listo? No sé si me parece ver algunos nombres y algunas caritas ya pronto ya antes conocidas, no sé en qué materia nos hayamos visto, no sé si de pronto fue en diseño ergonómico, bueno, creería que fue en ese. Listo, chicos, entonces, ¿cuál es la intención de esta sesión? Como está en la presentación y de una vez vamos generando compromisos, mi compromiso es al final de la sesión, obviamente montarles la grabación, ¿cierto? Para que la repasen y les voy a enviar o les voy a compartir que fue un ejercicio que nos funcionó el periodo pasado, ¿cierto? Esta presentación que les voy a compartir ahorita, que vamos a desglosar en este momento, ¿listo? Más que decirles cuáles son las actividades, los compromisos, la forma de actuar, pues ustedes ya lo tienen eso claro. Quiero que vayamos paso a paso y que seamos muy didácticos, muy pedagógicos frente al desarrollo de cada guía. ¿Listo? Y al final dejamos una pequeña franja para el espacio de preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones, quejas, reclamos, sugerencias. ¿Listo? Entonces, por la comunicación interna del aula les envío la presentación y se las voy a enviar también al grupo de Skype, ¿cierto? Que es como una forma más fácil, más directa, porque en esta presentación lo que yo intenté hacer fue un desglose de esa primera guía que ustedes tienen en el aula en Word, ¿cierto? Que pide hacer un despiece. Entonces yo les traigo un ejemplo de cómo presentar ese despiece. Es una sugerencia, una hoja de ruta, una guía, una base para que lo hagan de esa manera. ¿Listo? Entonces creo que así va a ser mucho más fácil y mucho más rápido para ustedes operativamente hacer el trabajo. ¿Listo? Y pues para mí, para esa tarea que es la de revisar los trabajos. ¿Sí? No sé si sea evaluar, calificar, yo lo llamo revisar. ¿Listo? Si tienen preguntas a medida que vayamos desglosando esa primera fase, esa primera guía, por favor no duden en interrumpir, levantar la mano, hablar, escribir, yo voy a estar pendiente del chat. ¿Listo? Entonces, vamos inicio. Me dicen que la presentación se está viendo. ¿Listo? Entonces, vamos a revisarlo. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿cuál es la idea de hacer esta introducción general a los materiales? Quiero abrir con esta pregunta y quiero que ustedes sean muy participativos, ¿cierto? Quiero que ustedes sean los que empiecen a formar ese criterio como diseñadores, ya están en un nivel lo suficientemente avanzado como para tener ese criterio profesional y esa competencia que les va dando esa acumulación de conceptos, de cursos, de diseños, de teorías, de trabajos, de trasnochadas, de ideas, de necesidades. ¿Listo? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la importancia de revisar los materiales a la hora de diseñar, muchachos? ¿Cuál creen ustedes que es ese valor que tiene un material para el diseño? ¿En qué cree que nos afectan los materiales al diseñar? Digamos que esa es la pregunta. ¿Cómo creen que nos afectan los materiales al momento de diseñar? ¿Ustedes qué piensan? Procesen las 2 segunditos y atiéndanme a esto que les voy a decir. Con quienes ya estuvimos, ¿cierto? Listo, Jairo. Contesten, hablen. Yo no estoy juzgando y es como lo chévere del diseño, colegas, compañeros, y yo no juzgo si está correcto o incorrecto, ¿sí?
Digamos que es como lo chévere del diseño, que es muy orgánico, es muy abierto, ¿sí? A veces, si no lo sabemos manejar, como el hombre araña, es un don, es un peligro, ¿cierto? Pero tenemos un abanico inmenso de posibilidades y de respuestas. Entonces, no tengan miedo, por lo menos en este espacio y de aquí en adelante. Yo creo que con ninguno de nuestros compañeros, profesores, docentes, a equivocarse o a no equivocarse. El diseño es de proponer. Si la propuesta no funciona, pues listo, ya tenemos un buen resultado y sabemos por qué lado no tenemos que irnos, ¿sí? Pero no lo veamos como un error o como que nos equivocamos o como que yo no sé. Seguramente sí sabemos. Entonces empecemos a tejer, a construir ese concepto y esa pregunta que tenemos abierta. ¿Listo? Entonces, yo no les voy a decir está mal, se equivocó, no, sino simplemente empezamos a debatir y a construir a partir de lo que ustedes me digan. ¿Listo? Entonces, no sé, el quiz que presentamos yo no lo diseñé, no lo hice, viene predeterminado por el aula. Ese sí los juzga si se equivocó o no se equivocó. Pero dentro de mi rol como facilitador y como diseñador, pues es como muy maluco decirles, no, está mal, está feo, no. ¿Sí? Simplemente, bueno, usted tiene una base, si no funciona por este lado, tenemos este otro lado. Y con los materiales ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, Jairo, tiene la palabra. Sí, buenas noches, tutor y compañeros. Eh, revisarla, ¿me oyen? ¿Me Yo oyen? sí, señor, muy bien. Ah, bueno, bueno. Revisar las características, diferentes características físicas que tienen los materiales es muy importante para nosotros los diseñadores porque según los requerimientos del cliente, las necesidades, tengo que revisar si los materiales ¿qué me permiten hacer? Sí, entonces debo de conocer todas sus características técnicas, en este caso las físicas, las químicas, todas las características que tienen cada uno de los materiales, a ver si me permite o no terminar un diseño. Mejor dicho, ese es el material que me habla y me dice qué puedo hacer con él. Muchas veces podemos empezar nuestro proceso de diseño como a la inversa, mirando a ver este material para qué se presta, qué puedo hacer, ¿sí? Y eso pues lo contrasto con las necesidades del cliente y ahí comienza el proceso productivo. Entonces es súper importantísimo conocer todas las características de los materiales. Listo, Jairo, muchísimas gracias. Tiene unos muy buenos puntos. Ya ahorita los vamos a debatir, los voy a escuchar y vamos a hacer un resumen entre todos. ¿Listo? Había visto otra manita levantada, no sé, Sebastián creo que era. Sebastián Olivela creo que estaba levantando la mano. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, pues con lo que dice respecto al compañero, pues los materiales son muy importantes, tanto en la parte física como estética, porque dependiendo también los materiales que tengamos y que utilicemos, pues nos van a dar ciertos acabados y, y pues nos va a dar cierta versatilidad para el producto o diseño que se hace, porque pues como bien sabemos hay materiales que son elásticos, otros que son duros, otros que son, bueno, infinidades como de determinaciones de ciertos materiales. Entonces, pues es algo que nos beneficia y nos da la libertad de saber qué queremos y para dónde vamos, por decir así. No, pues yo aquí hablando sin micrófono. Listo, entonces Jairo tiene un punto de todo lo que dijo, le voy a rescatar un punto, no porque lo demás no haya sido acertado, sino que creo que es el más relevante, que no está dentro de lo que están diciendo en el chat. Otro que tiene Sebastián que dio también, que es supremamente importante, ¿cierto? Que no está dentro del chat y que no lo dijo Jairo, pero que igual las concepciones conceptuales de cada uno están bien construidas y bien definidas. ¿Listo? Tenemos acá, voy a leer rápidamente unos. Laura Mariana dice que la interacción con el entorno según el material, que puede suceder o sufrir algunos cambios como oxidaciones o desgastes. Los materiales, dice Catalina Pulido, son los que nos permiten
permiten determinar si el producto resuelve las necesidades funcionales para las que fue creado y si logra la aceptación del consumidor al final. Sebastián dice factibilidad de conseguirlo según el sector donde se vive. Juan Diego nos habla que es en la estética, durabilidad, estabilidad, ergonomía y costos de producción. Listo, ya hay un punto en común con lo que ya dijeron. Dependiendo de la función, es otro punto en común lo que nos dice Saya. Entonces, muchachos, todos tienen razón, ¿sí? Todos están en, digamos que es un buen comienzo de curso, es un buen comienzo de sesión, ¿cierto? Creo que me hace ese impulso que se necesita porque efectivamente todos esos son requerimientos, todas esas son variables y son factores que nosotros revisamos al momento de diseñar, ¿sí? Jairo decía y empezando a retomar, decía, bueno, es que a veces lo hacemos a la inversa, como que uno diseña y al momento de construir o el proceso productivo, que era el punto que quería rescatar de Jairo, bueno, si funciona o no funciona por costos, acá hay un punto que me pareció fundamental, la factibilidad de conseguirlos, ¿sí? Según el sector donde estemos, según la economía, según la innovación tecnológica, según los medios, eso es importante, ¿cierto? Entonces va ligado a eso de la facilidad o la disponibilidad que tengamos nosotros de material, ¿listo? Entonces, frente al proceso productivo. Entonces Sebastián decía, es lo que nos da una libertad, ¿sí? Entonces esa libertad no sabemos o a veces puede ser como muy ambigua, si tanta libertad a veces no es buena frente al diseño, ¿sí? Porque uno se pega unas inspiradas, unas alocadas y uno dice, bueno, esto me funciona, pero es que me funciona simplemente con Kevlar, por ejemplo, ¿sí? No hay otro material que no sea el Kevlar el que funcione. Entonces empezamos a revisar, bueno, cuánto vale el Kevlar, cómo lo venden, cómo lo producen, cómo lo distribuyen, qué tratamiento tiene, qué papeleo tiene, qué tan fácil es de trabajar, se adapta a lo que yo quiero, necesita algún proceso, no sé, térmico, mecánico, físico, ¿sí? Es el que yo necesito, entonces, ¿qué empezamos a hacer? A deconstruir o hacer la ingeniería de la inversa, ¿cierto? En la estética, la durabilidad, la estabilidad, la ergonomía, que digamos que es como el área por la que yo como diseñador me decidí a ir, ¿sí? Y también es como, valga ese paréntesis, ustedes tienen que definir, muchachos, una línea de acción, ¿sí? El diseño es tremendamente universal y es muy transversal a muchas cosas, pero nos ofrece, ¿sí? En ese gran abanico de posibilidades nos ofrece muchas cosas. Una de ellas, el estudio de materiales, ¿sí? Y digamos que académicamente hay una formación de posgrados, maestrías, incluso doctorados, que nos ofrecen la posibilidad de dedicarnos únicamente al estudio de los materiales, ¿sí? Como diseñadores sería genial dedicarnos al tema, ¿cierto? Porque es que los materiales o sea, es todo un mundo y es un mundo muy chévere, ¿sí? Es un mundo apasionante que a usted le abre los ojos y le abre la mente y lo pone incluso a filosofar sobre todo lo que nos rodea literalmente. Si todo está hecho de materiales, nosotros somos un material, ¿sí? Tenemos muchos materiales en la composición de nuestro cuerpo, esa máquina que tenemos nosotros, ¿cierto? Tenemos muchos materiales, la ropa que usamos, los accesorios, los dispositivos con los que ustedes están ahorita en este momento. ¿Cuántos materiales? Y ese podría ser un ejercicio hasta interesante de definir cuántos materiales y qué tipo de materiales tienen las cosas con las que nosotros interactuamos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, el tema de la durabilidad, ese es un tema que nosotros como diseñadores tenemos que revisar mucho, ¿sí? Porque a veces no sé si estamos diseñando para reciclar, para reusar, para durar en el tiempo, para desechar, ¿sí? Esos diseños que tienen que ver ya con un tema de responsabilidad y de sostenibilidad, de responsabilidad social y de sostenibilidad. ¿Listo? Entonces, nos permiten determinar las funciones, las necesidades funcionales, nos dice Catalina, materiales nativos, es un tema interesante. No lo trata la guía, pero puede ser un buen proyecto o una buena idea de desarrollo de la investigación en diseño, que valga la cuña. No sé acá cuántos sistemas del SEAT de Duitama, de Tunja, de zona centro Boyacá,
Igual los que no, pues los invito a ser parte del semillero de investigación que se está formando desde este centro, el cual estoy encabezando, liderando, y podemos potenciar todas las ideas que ustedes tengan, ¿sí? Incluso de un proyecto de una niña de Barranquilla de la Costa, se va a empezar a desarrollar un proyecto de investigación de nuevos materiales con fibras naturales, con una fibra, con un componente, una hojita. No es la hoja de plátano, es un anexo que le sale a la matica. Ella nos explicaba, es como una ramita, es como un desecho que le sale a la mata de plátano, y ella quiere, a partir de eso que ha visto o que le cuentan, que tuvo algunos usos domésticos como fibra natural para hacer algunos accesorios en la casa, entonces que ella quisiera empezar a rescatar o ver cómo se puede aprovechar eso, y eso es una idea genial para hacer investigación. Todas las ideas son buenas para hacer investigación, chicos. Entonces, bienvenidos sean esas ideas. Me las cuentan, me contactan por interno, me dicen, profe, yo quiero desarrollar esto, y empezamos a hacerle, ¿a qué? A dotarlo de más ideas y de más conceptos técnicos, de más herramientas. Si hay que hacer pruebas, las hacemos. De alguna manera nos reunimos, nos la inventamos y empezamos a generar ese conocimiento. ¿Listo? Entonces, los que se quieran unir al semillero de investigación, muy bienvenidos. Yo los recibo con los brazos abiertos. ¿Listo? Ya hay varios compañeros inscritos. Por ahí busco el enlace, si quieren, para que llenen el formulario y empezamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, muchachos, definitivamente los materiales sí nos determinan muchas cosas, sí nos determinan listo, o sea, ya interesante. El tema del reciclaje es interesante. Nosotros estamos proponiendo un trabajo por ahí que tiene que ver mucho con material también de reuso, con un elemento que se desecha mucho en la vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, Jairo también muy bienvenido. Entonces, después por Skype vamos ampliando el tema. Si quieren, yo les amplío el tema y vamos trabajándole al asunto. ¿Listo? Bueno, muchachos, como decía, sí, definitivamente el material me determina muchas cosas. Puede ser el punto de partida o el punto de llegada, ¿sí? Lo podemos tomar de las dos formas. Por eso les decía que el abanico de los diseñadores es muy rico, muy amplio, muy generoso con nuestro ejercicio. ¿Listo? Entonces, tenemos que revisar el tipo de propiedades. ¿Cierto? Hablamos de propiedades electromagnéticas, estéticas, de producción, económicas, mecánicas, físicas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es el material o el material metálico, el mejor conductor de electricidad? ¿Cuál es? Eso es como casi que pregunta del ICFES que fue ayer. Cobre, acero. Ahí también dicen, bueno, acero, pregunta Saya, cobre, también pregunta Ana María, la plata, dice Edward, el hierro, dice Laura Mariana. Ojo con el hierro, que el hierro, ya entramos a mirar todo ese mundo del hierro. Acero, bueno, listo. Cobre. Jairo afirma que es el cobre y el oro, listo. Entonces, hasta ahora, sí, creo que hay otros nuevos, pero están como en estudio, por todo lo que significa la explotación de minerales, pues hay como ciertas condiciones sociopolíticas, geopolíticas, pues que no nos atañen, entre comillas, en este momento. ¿Listo? El agua. Listo. Entonces, Víctor propone el agua. El agua, pues, no es un material, pero hay un caso interesante. El agua pura, ¿sí? ¿Por qué el agua conduce electricidad? Listo. Entonces, empecemos y hacemos ese recorrido, ¿listo? Igual esto es química básica de ustedes, muchachos, ¿cierto? De 11, que si están acá es porque se les estudiaron los resultados de química, a todos les fue muy bien en química en el colegio, ¿cierto? Entonces, el mejor conductor hasta ahora es el oro, ¿sí? El oro es el mejor conductor de electricidad. Todos los materiales en el mundo, ustedes como seres humanos, con los músculos, tendones, huesos,
carnecita, grasita, piel, todos nosotros somos también conductores de electricidad, ¿sí? Todos. El oro es el material que mejor conduce la electricidad, ¿sí? Seguido del cobre. Por eso es que el cobre es tan caro, ¿cierto? Por eso es que en muchas, sobre todo en las grandes ciudades o en las ciudades medianas incluso, es muy apetecido ese material en las instalaciones eléctricas y vemos casi que carteles o organizaciones que se dedican a traficar o hurtar con el cobre porque es un elemento, es un metal precioso para todo este tema de componentes electrónicos. Es un mercado negro interesante, digámoslo así. Y pues el oro, sino que el oro, pues su costo de producción, su valoración es supremamente alta, pero incluso tenemos muchas incrustaciones de oro, ¿sí? En sus dispositivos, en algunos relojes, pues digamos que en unas gamas muy altas, en algunos componentes electrónicos de automóviles, de celulares, de portátiles, sí, de algunos electrodomésticos, obviamente, digamos que manejando pues gamas muy altas, pero que su calidad por esa característica físico-química del oro, pues hacen que sean de buena calidad y que tengan aparte de eso una presencia estética y de usabilidad pues alta y que asimismo se cobre. Entonces, incluso para revisar costos, para revisar todo este tema de cuánto vendo yo mi producto, pues los materiales no sirven, ¿cierto? Todo eso los materiales nos lo llenan a determinar. Entonces hablábamos. El oro es el mejor conductor, seguido del cobre. No hay materiales aislantes, ¿sí? No hay un material aislante. Lo que pasa es que nosotros comercialmente, convencionalmente, hablamos de un material aislante o dieléctrico, ¿cierto? Que repele la electricidad, ¿sí? No es que se repela, incluso ustedes generan energía estática y a veces, no sé, con el roce, por ejemplo, de este tipo de prendas como lanositas, de cobijas, ustedes van a, cuando tienen contacto con alguien más, sienten esos famosos corrientazos, ¿cierto? Porque nosotros pues transmitimos energía. Somos conductores de electricidad, ¿cierto? Entonces, por eso no hay material aislante. La madera conduce electricidad. Los plásticos conducen electricidad. La cerámica, el cartón, el vidrio, ¿sí? Son conductores de electricidad. ¿Qué es lo que pasa? Que son unos pésimos conductores, ¿sí? Que son malísimos. O sea, son tan malos que el paso de la electricidad, digamos que sus propiedades, sus enlaces químicos no son lo suficientemente estables o buenos para que la electricidad coja caminos. La electricidad, ¿qué hace? Buscar un camino y una salida. Por eso nosotros los corrientazos con otras personas, ¿cierto? Entonces, siempre, en todos los materiales hay energía eléctrica, ¿cierto? Con la teoría esa de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces de cinética puede pasar a, a eléctrica, a potencial, ¿cierto? Entonces todos los materiales son conductores de energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que son malísimos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el agua? ¿Por qué, digamos, un bastón, no sé, de madera, digámoslo de madera, que por las características porosas de la madera, pues tiende como a chupar agua, a entraparse? Entonces, ¿por qué un bastoncito de madera sí tiene tendría esa capacidad o esa cualidad de transmitir electricidad? ¿Por qué el agua o las partes húmedas, cierto? ¿Por qué el agua es tan peligrosa frente a la electricidad? Pues porque hablan del agua pura, ¿sí? Para otros el agua oxigenada, lo más cerquita es el agua oxigenada. ¿Qué quiere decir? Que no tiene absolutamente ningún metal ni ninguna composición química diferente al hidrógeno y al oxígeno en su contenido, ¿cierto? En cambio, si uno va a un río, ¿cierto? Si uno, el agua que llega a las albercas, a los tanques de reserva, que nos llega al lavaplatos, al lavamanos, pues esos tienen un recorrido y obviamente son generadas de fuentes naturales o artificiales que tienen contacto con ¿qué? Con metales, ¿cierto? Con metales preciosos como el hierro, el cobre, el acero, el cobalto, con muchos minerales, ¿cierto? Que son microscópicas esas moléculas, pero que están ahí
Incluso muchas de las aguas potables o con las que nosotros nos tomamos o que nos venden embotelladas o filtradas, pues pasan o están compuestas o tienen en su composición partículas obviamente muy diminutas de todos esos materiales. Entonces, un río, ¿sí? Las piedras, ¿por qué las piedras de los ríos tienen esa forma así como baladita? ¿No han ido a pasear del río, muchachos? Me imagino que porque se van como puliendo mientras como que ruedan por el río y con la fricción del agua. Exactamente, entonces el agua lo que hace es pulirlas, ¿cierto? Entonces, al pulirlas, pues, ¿qué hace? Desprende un material. Entonces, ese material en el que están compuestas las piedras, pues, que encontramos hierro, cobre, acero, todo ese tipo de materiales. Entonces, los metales son buenos conductores de electricidad. Entonces, por eso es que el agua es tan peligrosa al contacto con la electricidad, por eso es que la conduce, ¿sí? Pero el agua pura, o sea, si nos dedicáramos a destilar agua y a quitarle esas micropartículas de todos esos metales que tiene, que va adquiriendo el agua lluvia, pues obviamente de la sedimentación, del barro, de lo que lleva por las calles, ¿cierto? Pues ese color rojizo a veces es hierro, ¿sí? Por ahí acá hablaban del hierro, entonces el hierro es un mundo diferente, o no diferente, sino es todo un mundo, todo un universo frente a los materiales metálicos, frente a los materiales, ¿sí? El hierro, entonces ya lo vamos a revisar, ustedes lo alcanzaron a revisar en esa primera eh, chequeada que le pegaron a la bibliografía. Entonces, todos los materiales son conductores de electricidad, ¿sí? Eso es un mito, algo que nos venden, pues uno, la ferretería, va y compra una cinta aislante, ¿cierto? Entonces, bueno, listo, aislantes porque no es que la aísle, sino que su capacidad de transmitir la energía eléctrica es pésima, entonces pues no va a llegar o va a evitar que un contacto de nosotros con una parte energizada pues nos afecte. Los materiales plásticos y eléctricos pues tienen exactamente la misma función. Listo, entonces, y así con muchas características y con muchas propiedades, con muchas alternativas que nos ofrecen los materiales y las fibras naturales o los nativos. Sí, también es un mundo supremamente interesante. Podemos sacar fibra natural de casi todo, ¿cierto? Tenemos las pieles de los animales, tenemos los tejidos de algunas plantas, ¿cierto? Como el fique, el agave o lo que son estas pencas, estos junquitos de los que sacan el tequila, que son esas, como esas penquitas, pues eso, después de que hacen el licor, pues sirven para hacer sus tejidos. Sí, acá en Colombia tenemos una riqueza de fibras naturales, de artesanías interesante, que como diseñadores podríamos intervenir para ayudar, no para estafarlos ni para quitarles, pero sí para ayudarlos. ¿Listo? Hay una nueva tendencia también, que es un cuero de nopal, sí señora, del cáñamo también, o sea, es la infinidad de materiales es la riqueza que nos aporta, creo que se nos queda hasta cortico el curso, ¿cierto? Hay una propuesta que yo tengo también para ver si la podemos desarrollar sobre la creación de una termoconformadora, ¿listo? Casera, obviamente. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de hacerla. Sí, ojalá cada uno la pudiera hacer en la casa. ¿Qué Y es? a partir de eso, empezar a sacar, no sé, algún lucro. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Va a ser qué? Con eso, en esencia, ¿qué podríamos hacer? Y de pronto por la temporada, de pronto moldes para gelatina, moldes para chocolatinas, ¿cierto? Tenemos la figurita, el molde, hacemos la termoconformadora. El problema es que hay que contar con un motor de aspiradora, ¿sí? Entonces, ese es como lo que nos lo hace carita de conseguir, ¿sí? Pues obviamente no sé, en una chatarrería, una de segunda o algo, como para que lo vayan ahí teniendo en cuenta, ¿sí? Un motorcito ¿de qué? De aspiradora, porque el resto es madera, puntillas y plástico, ¿sí? Y no necesitamos nada más. Y ya después miramos cómo es el proceso de conformarlo.
termoconformal y los resultados son muy chéveres, son muy interesantes. Entonces, vamos a ver hasta qué punto lo podemos hacer. Entonces, muchachos, eso es lo que yo quiero que ustedes determinen. Créanme que me dejaron muy contento con las respuestas. Siguen aportando acá desde el chat. Entonces, eso es motivante para uno y es muy chévere y uno ya se va dando una idea de los buenos resultados que va a tener el grupo, ¿cierto? Vamos a empezar a desarrollar la primera fase, ¿sí? Digamos, bueno, esa fase que viene del despiece. ¿Listo? Ya revisaron la guía. ¿Saben qué hay que hacer? ¿Saben qué es lo que tienen que hacer? ¿Sí? Claro que con esa respuesta sí se pueden condenar, muchachos. Wendy y Sara dicen que sí, Daniel. Tutor, buenas noches y Buenas compañeros, noches. buenas noches. Pues precisamente había leído la guía y yo tengo una pregunta muy específica en cuanto a la selección de la herramienta. Como es colaborativo, ¿todas las personas debemos contar con esa herramienta o es una investigación ya sin tenerla incluso? Bueno, listo. Es buena la pregunta. Digamos que los que dicen que sí saben, pues digamos que ahí se tiran el chiste, porque la idea es que me digan, no sabemos qué hacer, para eso usted está acá, para que nos diga cómo hacerlo. Listo. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Porque si ya saben, pues entonces se acaba la sesión y ya nos podemos ir a descansar, pero no, listo. Entonces, no les dé miedo, muchachos, no les digo, no les dé miedo preguntar ni decir sí por quedar bien o no. Listo, si saben, perfecto. Pero pues, entre más me pregunten, como que menos me asusto. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, frente a lo que dice el compañero, digamos que lo ideal sería poderla tener en la casa, y poder contar con la herramienta para poderla revisar, oler, dormir con ella, tomarle fotos, ponerle un nombre, tenerla casi como una mascota, ¿sí? Porque es que eso también hace parte de lo que uno es como diseñador, ¿sí? Ahora, pues, tanto acceso a la información nos permite poderlas revisar por internet. Entonces, si no la tienen, pues tratar de consultarla en internet, ¿sí? Pero si en equipo no la tienen todos, ¿sí? Pues entonces, pues no hay problema, ¿sí? Con la que más les gusta, independientemente de que uno la tenga en la casa, de que otro ni siquiera la conozca, que no sepa cómo se llama ni cómo se usa, no importa. Hasta chévere ese ejercicio también de que, no, yo no la conocía, venga a ver entonces cómo es, cómo funciona, qué mecanismos tiene, cuánto pesa, cómo la fabricaron, cuáles son sus materiales, ¿listo? Entonces, pero igual, si ustedes son acuciosos y del grupo hay dos que no la tienen, bueno, busquemos en internet cómo es, un videíto, referencias, remítanse mucho, muchachos, como estamos hablando de herramientas, remítanse mucho y vuélvanse muy curiosos, muy buscadores, muy chismositos de las páginas de los fabricantes, ¿sí? De 3M, de Stanley, de Makita, de Bosch, ¿sí? Ellos tienen un desarrollo tecnológico interesante, ¿cierto? Esa parte de investigación, desarrollo, innovación, también es interesante y ellos ya esa información es mucho más abierta, ¿cierto? Entonces, revisen mucho esas páginas porque ellos ahí te dicen que es un termoformado hecho a base de 2 o 3 polímeros, de 2 o 3 biopolímeros, que la combinación es 60-30, 10, ¿cierto? Entonces, ahí uno va adquiriendo otros daticos y otras concepciones un poco más técnicas y un poco más reales, digámoslo así, ¿sí? Más reales de lo que de pronto un curso académico nos puede dar. ¿Listo? Entonces, no hay problema. Si la tienen en la casa, genial, que vuelvo les digo, se las van despeciando, la van revisando todo el tiempo y se van a dar cuenta que, como en el ejemplo, ¿cierto? Vamos a entrar en materia, como el ejemplo,
¿cierto? Que son unas pinzas, unos alicates. Nos vamos a dar cuenta que no todos pueden ser iguales, ¿sí? Que por ejemplo ese recubrimiento, ese mango antideslizante, entre comillas aislante, pues puede ser diferente, tanto en el material como en el grosor, como en el color, como en la forma, ¿sí? Entonces empezamos a discutir y a construir. Entonces, para su merced que nos hizo la pregunta, y volví, yo les insisto, creo que en el foro se los dejé. La pregunta de uno es la respuesta para todos. Entonces, compañero, nos hizo un gran favor a todos haciendo esa pregunta, ¿sí? Seguramente muchos teníamos esa duda. Entonces, hay opciones, somos diseñadores, nosotros como diseñadores somos recursivos, somos alternativos, buscamos soluciones, ¿listo? Entonces, pues apelamos al Internet, nuestra modalidad es virtual, apoyada en ese tipo de herramientas tecnológicas, informáticas, entonces, pues la buscamos en Internet si no la conocemos, ¿listo? Entonces, como para que no sé si se haya quedado claro ese pedacito. Una respuesta como más cortico hubiera sido suficiente. Listo. Entonces, Sara Michelle dice, está un poquito confusa la parte del despiece. Listo, Sara, muchas gracias. Catalina dijo no, también muchas gracias. Sebastiana también. Para los que quieran sí, pues tampoco, pues les digo, no importa. Entonces, esta es parte de la matriz que tenemos en la guía, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos piden? ¿Estamos viendo la presentación? Para que yo no esté aquí de pronto por ahí hablando solo, ¿están viendo la presentación, Sí, chicos? sí. Listo. Entonces, no es que esto es más o menos, esto es lo mismo que nos está pidiendo acá en el despiece. La guía entonces nos habla, estoy revisando la guía, ustedes deben estar viendo pues la presentación, la guía me pide 5 columnas, tenemos las 5 columnas, el objeto, la función, los materiales, el usuario y el análisis técnico, ¿cierto? Entonces, pues yo les digo, no sé, esta grabación va para ustedes, se las voy a pasar. ¿Se amplió la presentación, muchachos? ¿O la están viendo igual, en el mismo tamaño? Acá yo la amplié en mi equipo. Está igual. ¿Está igual? Bueno, listo. Entonces, igual pues les digo que se las voy a pasar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que hagan? Entonces, me pide, ¿cierto? Que escoja una herramienta. Entonces, imagen completa de la herramienta seleccionada. Listo, la voy a agrandar. Entonces, esa es una imagen completa de una herramienta seleccionada. ¿Listo? Vamos a hacerlo así. Así, ay, pues es como obvio. ¿Sí? A veces lo obvio lo pasamos por alto. ¿Listo? Entonces la voy a devolver. Perfecto. Ahí está la imagen completa de la herramienta seleccionada. ¿Listo? Entonces me dice la función del objeto. Nosotros ya hablamos de todo esto, ¿cierto, muchachos? Ustedes más bien dijeron que la forma, la función, que los materiales determinan eso, la usabilidad, la ergonomía, la usabilidad, la durabilidad. ¿Sí? Entonces, la guía me propone, ¿cierto? La función del objeto. Dice, describa la función principal y las funciones adicionales que tiene el objeto o herramienta. ¿Listo? Entonces, yo acá, es que más buena gente no creo que pueda hacer. Sí, yo acá les voy a dar todo el ejemplo y prácticamente el trabajo va a estar hecho. ¿Listo? Entonces, les voy a leer como para que también lo tengan ahí presente y quede grabadito. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la principal función de unas pinzas, de unos alicates? ¿Cierto? Tienen muchos más nombres, pero no me acuerdo más, o por lo menos acá en Boyacá los conocemos así, con esos nombres, alicates. Pinzas también, pinzas de electricista, le dicen otros. Eso es importante también reconocer cómo se llama. ¿Listo? Entonces, sujetar elementos pequeños o cortar y modelar elementos o piezas conductoras de armado, entre otras, ¿cierto? Funciones diferentes a los usos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo quiero
que, bueno, eso que está en rojito es lo que quiero que empecemos a revisar también conceptualmente desde diseño, ¿sí? La función es diferente al uso, ¿cierto? Entonces, la función para la cual está concebida alguna herramienta que nosotros diseñemos o algún objeto, nada tiene que ver con el uso que le damos, ¿sí? He visto, y lo he hecho, que por ejemplo este tipo de alicate nosotros lo usamos como martillo, ¿sí? A veces uno lo saca o para golpear una puntillita, para acomodar un clavito, ¿cierto? A veces de manera delicada, a veces de una manera no tan delicada. Entonces, ese es el uso. Obviamente es un uso inadecuado porque la propiedad mecánica del metal no está aliada, digamos, no se hizo ni la fundición, ni el temple, ¿sí? Eso es lo que ve uno en metales, ¿cierto? Para sacar dientes, imagínense. Es el temple del acero, ¿cierto? La cantidad de oxígeno que se le imprimió a esa aleación de acero, a ese proceso térmico, a ese proceso de fundido, pues no es la misma a la de un martillo, ¿sí? Por eso es que el martillo, por eso es que los tejos sí son más duros, por eso es que casi no se rompen, ¿no? Obviamente se van a romper para pegarle a otro, bueno, ¿sí? Entonces no están hechos para eso, ¿sí? Entonces quiero que en esa segunda columna, muchachos, ustedes sean muy objetivos, sean muy técnicos, muy críticos, que la función es diferente al uso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la función? Ah, bueno, la función es sujetar, cortar, moldear, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el uso? Entonces, el uso, pueden decir correcto, incorrecto o no se compliquen, simplemente los usos buenos. Entonces, como en las pinzas, unos en electricidad, en carpintería, en mecánica, ¿cierto? Tal cual está en eso. Vuelvo y les repito, esta presentación se las voy a pasar, se las paso al grupo del WhatsApp, se las envío por interno también en el aula, para que cojan ese cajoncito que estamos viendo y casi que sea un corte y pegue. ¿Listo? Creo que va a ser muy didáctico ese ejemplo, ¿cierto? Y creo que va a eliminar un 99.9% de dudas. ¿Listo? Y así con todas las columnas. Sigámoslas revisando rápidamente. Entonces, materiales del objeto. Es la tercera columna. Dice, enliste cada parte de la herramienta y el material correspondiente. Debe investigar cuál viene siendo preciso, cercano. Espere, ¿qué pasó ahí? Bueno, eso sí ya es como reacción del aula. ¿Listo? Entonces está el ejemplo. Cabeza, punta, mango, ¿cierto? Entonces ese ya es como el despiece, ¿cierto? Un despiece que está acá, ¿cierto? Acá les dejo, o bueno, esta es la imagen de referencia, acá está despiezadito, ¿sí? O está por lo menos identificada parte por parte, ¿cierto? Que es lo que pide como una segunda matriz o un segundo cuadro de la guía. ¿Listo? Entonces, ustedes lo despiezan, ¿sí? O lo separan o lo enlistan, entonces la cabeza de estos alicates está hecha en un acero templado o en un acero al carbón, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los posibles materiales de los que está hecho? Por eso yo les decía que así todos tengamos un alicate en la casa, pues no todos van a estar hechos de lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, los rines de un vehículo, los rines de un carro, no todos están hechos de los mismos materiales, de los mismos metales, ¿cierto? Hay unas aleaciones en aluminio, otras que tienen dos metales, dos combinaciones de metales, ¿sí? Entonces, por más que sean los mismos accesorios, son rines para carro, para automóvil, para las motocicletas, ¿cierto? Hay unos que vienen con rayos, otros con aspas, cumplen la misma función, ¿cierto? Pero están hechos de materiales diferentes. Entonces, es lo que quiero que identifiquen, igual como es grupal, pues pueden enlistar el que cada uno haya encontrado, ¿cierto? Si son 5, digamos que de los 5 encontraron 5 o 6 materiales diferentes de los cuales se puede hacer la cabeza del alicate, pues los ponen ahí. Se puede hacer de un acero templado, un acero al carbono, de una aleación
de aluminio y níquel, ¿cierto? Se puede hacer una aleación de estaño y aluminio, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que ser muy, muy curiosos y eso les va ampliando a ustedes también ese panorama, ¿sí? Esa búsqueda o ese ejercicio técnico de consulta, de investigación, les va ampliando a ustedes el panorama. ¿Listo? Entonces, en esas dos, hasta ahí, claras con esas dos primeras columnas, muchachos, o alguna pregunta con esas dos. No quedó algo claro, un poquito enredado, volvemos a explicar, no hay problema. Los escucho, los leo. ¿Claras esas dos columnas? Sí quedó claro, tutor. Listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, continuamos y avanzamos. Listo, entonces, usuario al que va dirigido el objeto. ¿Sí? En este caso yo les puse que el electricista, ¿cierto? Y dice que lo usa para sujetar cables o componentes, conectores o aisladores. ¿Sí? Obviamente, por la redacción y eso, pues sabe uno que es como un corte y pegue de la web. ¿Sí? Pero pues para el ejemplo, pues espero que sea lo suficientemente ilustrativo, ¿cierto? Ustedes encuentran más usuarios, por ejemplo, el carpintero. ¿Para qué lo usa el carpintero? No, el carpintero lo usa para sujetar clavos, sujetar cierto tipo de tornillos, para romper cierto tipo de elementos de madera, ¿cierto? Entonces, ustedes lo van ubicando ahí, ¿cierto? Entonces, en lo posible que vaya ese usuario, ¿cierto? Entonces, o público en general, sí, puede ser, para cuál usuario, ¿no? Para un público en general. Ah, bueno, entonces uno ya se da una idea, entiende que unas es de un uso doméstico, uso común, ¿sí? Que no necesita mayor capacitación ni mayor entrenamiento, ni una habilidad tampoco tan específica. Entonces, público en general puede ser un usuario o una población válida, ¿cierto? Y que a veces está hasta lo más difícil. Y muchos de los elementos y de los objetos que nosotros usamos hoy en día tuvieron ese proceso, digámoslo así, histórico en su diseño. ¿Sí? Fueron muy usados o fueron concebidos para un uso específico, para una persona en específica, para un oficio, una profesión, una habilidad. Pero pues, digamos que es con la masificación, con la revolución industrial, con el acceso digamos, con la posibilidad de viajar, de conocer, de pasear, pues entonces empiezan a ser de un uso mucho más común y mucho más doméstico. Y pues el mismo medio como diseñadores, entonces nos dicen, vean, necesito que me haga, ¿sí? Entonces los taladros ya no son tan exclusivos de las industrias, ¿sí? Ahora uno, y sobre todo uno de hombre, para uno un taladro eso es como un juguete a control remoto para un niño, ¿sí? Con un taladro se cree MacGyver, entonces el taladro ya no es de un uso tan industrial o el del uso industrial tiene unas características específicas y el que nos venden a nosotros para la casa, pues ya es como para ese uso doméstico. Entonces se va normalizando el uso, se va popularizando el uso y los diseñadores entonces entramos a hacer nuestro papel. Bueno, ¿cómo hacemos un taladro para la casa? ¿Sí? ¿Cómo hacemos una lavadora para la casa? ¿O cómo hacemos una lavadora de uso doméstico para que se haga en un uso industrial? ¿Listo? Entonces, identificar al usuario es una parte y es un talento y una responsabilidad que tenemos como diseñadores. ¿Listo? Y el análisis técnico del objeto. ¿Listo? ¿Cuál es ese análisis técnico? Y ustedes en su quehacer profesional sí que tienen que revisar esto. Ustedes pueden llegar a ser los jefes de producción de una planta, ¿sí? De una empresa, de una manufacturera. Entonces, ustedes tienen que conocer todos esos aspectos técnicos de lo que hablábamos nosotros también en materiales. Entonces, el peso, las medidas, las condiciones técnicas de uso, los elementos adicionales, las propiedades mecánicas, físicas, técnicas. Entonces, ¿de dónde lo van a sacar? De una ficha técnica, ¿sí? O sea, se las dejo muy fácil. Y vuelvo y les digo, ustedes cuando revisan una ficha técnica, se dan una idea de muchas cosas. Entonces,
la pueden extraer de ahí. Si ese análisis técnico del objeto, ¿sí? Lo van a extraer de ahí, ¿listo? Buscan la ficha técnica de esa herramienta, ¿listo? Les digo, más fácil, imposible. Pero más allá de lo fácil, muchachos, creo que nosotros al momento de hacer el ejercicio de indagación, de consulta de una ficha técnica, pues nos encontramos con muchos más elementos que nos van a enriquecer esa formación como diseñadores. ¿Listo? Pues que es la idea. O sea, si fuera para cortar y pegar una ficha técnica, pues digamos que no necesitamos ni profesor ni estudiantes. ¿Listo? Tenemos una segunda matriz dentro de la guía. Bueno, con esa primera matriz, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no haya quedado entendido? ¿O claro hasta ahí? ¿O algún pedacito que tengamos que... Jairo Quintero, la actividad grupal, sí, la actividad grupal, Jairo. Sebastián dice, bueno, voy a tomar eso que como que sí vamos entendiendo. Por acá hay una mano, creo que es la misma de Jairo. Listo. Bueno, igual si van teniendo dudas, si algo me escriben por el Skype o escriben al foro, digamos que lo ideal sea que en el foro yo les comento y les digo, sí, por este lado va bien, por este lado no va bien, hágale aquí, manéjale acá. Pero si tienen el trabajo así inmediato, profe, por Skype me lo puede revisar. Uno estoy casi que conectado 24/7, pues no 24/7, pero sí trata de darle la respuesta inmediata, le reviso el producto, la entrega de una vez y digo, mire, acá va bien, acá no va bien, métale, quítale. Y pues así garantizamos un seguimiento al proceso y que su resultado sea muy chévere y que ustedes sobre todo, pues como que les quede alguito. ¿Sí? Es que no es para mí. Acá hay alguien que ha estudiado, que venga del SENA. Pues yo he hecho varios cursos en el SENA, profe. ¿Alguno de materiales? No específicamente como serigrafía, animación, programas de Adobe, pero estudié diseño industrial en la Nacional y vi ahí unas materias de materiales. 2 específicamente. Listo. Bueno, yo fui Hicimos el estudiante. ejercicio de la aspiradora también, Bueno, listo. como la ¿Con quién? termoformadora. ¿Con Ricardo? Ay, no recuerdo cómo se llama el profe. No, dame unos minuticos, ya te digo el nombre, voy a buscarlo. Bueno, hay como por el chisme, pero bueno, listo. Bueno, entonces, ¿sabes de qué estábamos hablando? En diseño de calzado y marroquinería en Siena, en Medellín. Entonces, creo que nosotros como diseño acá en la UNA tenemos la posibilidad, ustedes tienen la posibilidad de homologar si vienen de el tecnólogo en diseño de herramientas para CNC, algo así. Y ahí digamos que la cátedra de materiales es estupenda. Yo pasé por ahí. Por temas académicos y laborales no puedo terminar la tecnología, es algo que tengo pendiente, ojalá la pueda terminar, pero me parece muy chévere, tecnólogo en diseño de productos industriales, entonces me imagino, esa tecnología sí no la conozco mucho, pero me imagino que es por toda esta línea de diseño industrial y pues de materiales tienen que tener una gama un poquito ya mucho más elaborada, ¿listo? Entonces... pues les preguntaba y les comentaba, eso era por lo que viene acá con esta segunda matriz, ¿cierto? Con el despiece y eso. Entonces, ¿qué nos pide esta matriz? Nos habla de los objetos, de las imágenes del despiece, ¿cierto? Pieza por pieza. ¿Cuántas piezas le identificamos a la herramienta o al objeto? ¿Sí? Acá para el ejemplo, pues digamos que esta imagen está la imagen del despiece, ¿sí ven? O sea, uno no se pudiera imaginar cuántas piezas tiene unos simples alicates, ¿cierto? Lo mismo, si ustedes revisan un destornillador también tiene como sus 3, 4 piezas y es interesante revisar. Uno ve apenas el plástico y el metal y dice, no, esos son el cabo y el vástago, ¿sí? O la punta, pero no, tiene varias que incluso compañeros en el periodo pasado hicieron el despiece del destornillador totalmente válido, ¿sí?
Espero que no las han comprado en el mercado negro de trabajos de la UNAD. Pero es interesante ver cómo se puede despiezar y cómo se puede fragmentar, ¿sí? Estudiar un elemento tan cotidiano como todos los que nos rodean. ¿Listo? Entonces, vamos que acá para el ejemplo, pues yo les puse el despiece, ¿cierto? Como para que lo entendieran, ¿cierto? Y después empiezan pieza por pieza. Entonces, el mango con aislamiento es una pieza, entonces, pum, lo ponemos acá, ¿cierto? ¿Y cuál es el material que identificamos? ¿Un caucho o un polímero? ¿Sí? Si lo podemos definir de una manera más técnica, pues perfecto, ¿cierto? Más chévere. Entonces, ¿cuál es la propiedad del material? ¿Sí? Entonces, nosotros o ustedes ya vieron un tipo de propiedades, ¿cierto? Entonces, propiedades electromagnéticas, físicas, estéticas, ¿cierto? Entonces, es lo que van a ubicar acá, ¿cierto? Ahí nos habla y nos dice la guía, tener en cuenta el material de lectura para su descripción. Entonces, ¿cuál es la propiedad del material? Entonces, ¿es un material aislante, o un material dieléctrico, o un mal conductor, o es un material, no sé, económico, estético, barato, ¿cierto? Resistente, poco resistente, pero ¿resistente a qué? ¿Sí? Entonces, esa propiedad del material es lo que ustedes van a definir ahí. ¿Listo? Y lo mismo con la resistencia del material, ¿cierto? Entonces, con la resistencia del material, aquí ¿por qué están las X en esta? Pues porque ahí no nos aplica frente a esa imagen, ¿cierto? Pero cuando la despiezamos, ¿sí? Cuando empezamos con el despiece de la herramienta, pues obviamente todas las columnas, todas las casillitas, pues se van a tener que diligenciar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la propiedad del material identificado? Pues ustedes ya podrán revisar, de acuerdo a la lectura o a lo que estamos revisando, cuál es la propiedad de ese material, ¿cierto? Y cuáles son los tipos de resistencias que tienen. Entonces, resistencia eléctrica, mecánica, resistencia a la fatiga, a la corrosión, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que identifiquen, ¿listo? Que es muy sencillito, o sea, son palabras y son características para palabras, adjetivos, no es más lo que tenemos que hacer. ¿Listo? ¿Alguna duda con esa segunda matriz? ¿Con esa segunda tabla? Álvaro Arias, no lo conozco. Conozco al profe Ricardo y a Reinaldo. ¿Alguna sugerencia, pregunta con esa segunda matriz, chicos? Quedó clara también como la primera. La primera no está tan complicadita. Es como dijeron ustedes mismos, está como breve la primera. ¿Cierto? La segunda igual también está fácil, porque es que es definir el tipo de material, el tipo de característica de resistencia, el tipo de propiedad y el tipo de resistencia. ¿Sí? Entonces es ponerle una lista, ¿sí? Palabritas, 2, 3 palabritas por cada una. ¿Sí? Importante, sí, chicos, digamos que el despiece o la reconstrucción, el desarme de esas herramientas es muy importante que ustedes lo hagan como diseñadores, ¿sí? Porque es que ustedes van a tener la posibilidad de, más adelante, el ejercicio les pide, bueno, propongan, ¿sí? Y no sé, cada uno lo va a tomar como quiera, no sé si les voy a dañar el parche o les voy a dar ideas. Por ejemplo, un grupo, digamos que son experiencias que, pues, que creo que aportan, ¿cierto? Tomaron los alicates y el material que ellos decidieron reemplazar o cambiar, porque es uno de los ejercicios que les piden más adelante, ellos decidieron cambiar pues esa parte que recubre los alicates, ¿sí? Ese plástico, esa pasta, bueno, en algunos parecen como unas bombas, ¿sí? Unos cauchitos, como un forro simplemente que le ponen a esa pieza del alicate.
Otros sí tienen una pasta dura, que tienen como su agarre anatómico, que tienen textura, que tienen 2, 3 colores y que bueno, ¿sí? Entonces, ellos dijeron, bueno, nosotros proponemos, ¿sí?, a ese recubrimiento hacerlo en corcho, ¿cierto? Vamos a hacerlo en corcho. Entonces me parece una idea genial, ¿cierto? Novedosa. No sabemos si funciona o no, pero por lo menos en principio, digamos, cuando le hablan del corcho, el único problema que le dimos al corcho, ¿sí?, para hacer ese agarre o ese recubrimiento aislante de los alicates, era el tema de la asepsia, ¿sí?, de la higiene, que fue el único que quedó como para una segunda etapa, una segunda fase, o para seguirle trabajando al tema, porque pues me pareció genial que pudiéramos ponerle corcho, porque el corcho es, digamos, hay tipos de corchos que se están haciendo a partir de material reusado reciclado, ¿cierto? O a partir de fibras naturales, ¿cierto? Entonces, es que el corcho, más que un material, ¿cierto?, es como una característica de un material, ¿cierto? Entonces, lo que vimos fue que, bueno, el corcho, como es tan poroso y como tan blandito y como que no aguanta mucho, pues miremos a ver qué tratamiento o con qué lo combinamos para que pueda aguantar y para que, digamos, con el sudor o la humedad de las manos, pues aguante un poquito más, ¿cierto? Entonces, pareció interesante, podría generar un muy buen proyecto de investigación. Vamos a ver si ellos se animan. Entonces, en ese sentido, pero fue resultado de un muy buen despiece, ¿cierto?, de los alicates. Tal vez porque el del ejemplo que yo encontré, ese no me lo inventé yo, pero además eso ya está en una ficha técnica. Tal vez porque ese está hecho un muy buen despiece de la herramienta. Entonces eso, como diseñador, también me da un elemento lo suficientemente estable, poderoso para decir, oiga, si yo puedo identificar cuántas partes tenga, alguna partecita yo se la puedo cambiar. ¿Listo? Sí, Sara. Todo el grupo, la entrega o la condición es colaborativa, el tipo de entrega es colaborativa, entonces hacen una matriz general y solo una matriz de despiece, ¿sí? Porque el trabajo se entrega en grupo. ¿Listo? Entonces, ustedes a través del foro van a definir, bueno, qué herramientas cogemos. Yo propongo esta, yo tengo adelantado esto, a mí me gustaría analizar esta, ¿sí? Pueden ser herramientas también, digamos, como taladros, sierras, ¿sí?, que son mucho más complejas, pero pues igualmente son mucho más interesantes, ¿cierto? No nos quedemos tanto como en esa herramientica manual, que las pinzas, que el cortafrío, que el destornillador, que la llavecita no sé qué, sino pues el mapa mental sí es, de acuerdo a las condiciones, sí es uno por uno, porque esa evidencia la dejan en el foro. Entonces el foro, el mapa mental, sí lo hacen individual y la matriz la construyen entre todos, ¿listo? Entre todos los del grupo. Listo, chicos, entonces esperemos que a medida que vamos avanzando, entonces vamos aclarando más dudas, empezando a revisar qué más trabajos o qué más propuestas de trabajo y de actividades y de tareas nos van proponiendo. ¿Listo? Entonces, bueno, Juan, y para todos, pues, sí, mapa mental individual. No entiendo la pregunta, Daniel. Fechas límites de aportes internos. Bueno, la aclaro, tutor. Y es que esto ha sido como también de otras experiencias de otros cursos, en las que me pasó en un grupo en específico en el que éramos 4 personas, trabajamos 2 y las otras 2 personas aparecieron hasta los 2 últimos días antes de la entrega. Obviamente los aportes no fueron los mejores y pues el trabajo pues estuvo, o sea, recayó, sí, claro, y recayó en nosotros. Entonces, en ese caso lo que yo pensaba era como, bueno, o sea, sería interesante poner como una fecha límite interna dentro del grupo
y pues si no se cumple, pues ser justos con el tema también, ¿no? Porque sí ha pasado y claro, o sea, genera como descontento y es como una queja, no quiero decir general, pero pues cada vez como que se viene presentando más. Y los otros, por decirlo de alguna forma, de forma coloquial, sí pasan en coche. Entonces, pues es como injusto también. No sé si habría alguna propuesta con el tema. Vemos que desde la parte de, pues como de corresponsabilidad de disciplinas, me parecería interesante hacerla. Pues estaba hablando y me elevé, pero le estaba poniendo cuidado porque pues yo estoy en ese momento también soy estudiante y definitivamente pasa eso, ¿sí? Que digamos es uno el que aporta, es uno el que trata de construir y ya llegan dos o tres que al final cualquier cosa, entonces como todo suma y todo cuenta, entonces desafortunadamente eso cuentas, pero sí, y estaba precisamente acordándome una experiencia que nos pasó no hace mucho con un trabajo que teníamos que entregar y fue exactamente lo mismo, ¿sí? Pues porque la metodología es más o menos la misma, hay que aportar en un foro, hay que contribuir en un foro y pues digamos que las exigencias en las que estoy pues son eh, bastante severas, entonces si no se cumple por tiempo, entonces digamos que es directamente proporcional un aporte medio tibio, por no decirlo de otra manera, sobre la hora, ¿sí? Entonces, como por decirlo, y figuré, y como por decirnos que en la guía o la agenda decía aporte hasta tal fecha, hasta tal hora, entonces yo hice el aporte y ya, y lo hice, ¿sí? Y digamos que eso es como una desventaja de la evaluación, porque la evaluación me dice aporte hasta tal hora, hasta tal fecha, ¿sí? Pero entonces no me dice calidad del aporte, ¿cierto? No me dice cantidad o cualifique el aporte, simplemente revise que hay aporte. Entonces, sí es como una falencia, digamos, dentro del sistema como tal. Y sí, pues desafortunadamente recae. Entonces, me parece una buena propuesta. Voy a revisar los tiempos y a revisarla y se las comento. ¿Listo? Pues sería ideal que quedara acá entre los acuerdos, pero pues estamos ya tratando entre adultos, entre gente grande, entonces sí, digamos que habría que revisar entonces, yo propongo las fechas, los tiempos de acuerdo a lo que su me dice, y pues el que no, aunque sea un poquito más de trabajo para mí, pues digamos que individualizar un poquito la nota, ¿cierto? Como para que no se vean afectados los que siempre participan con los que participan con no tanta frecuencia ni con tanto ahínco. ¿Listo? Entonces, creería yo que puede ser como algo salomónico, ¿cierto? Es decir, pero es que la guía dice hasta tal hora, listo. Usted participó hasta tal hora, hasta tal fecha, pero pues digamos que la calidad no fue tan como los compañeros, no porque han entregado a tiempo, sino pues porque se nota que hubo un ejercicio mucho más juicioso y uno lo nota, digamos que uno en este rol docente pues empieza uno a identificar ya muchas cosas, ¿sí? Que si bueno, lo presentó a última hora y fue eso puro corte y pegue, pero como participó y la guía está ahí, entonces no me puede decir que no, no me puede reprobar. Pero pues vamos a tratar como dentro de la entrega grupal, empezar a como individualizar un poquito esa apreciación, ¿cierto? Como para que no sea tan, es hasta injusto con el que menos hace o el que va en coche, ¿cierto? Y todos hemos tenido esa experiencia, ¿cierto? El que diga que no es porque adivine quién es el que va en coche, ¿cierto? Entonces, pero allá cada uno en su mundo, ¿no? No estoy aquí para juzgar ni mucho menos. Pero son, como les digo, desde mi experiencia también como estudiante, que en este momento soy estudiante, pues pasa. Entonces, serían esas dos propuestas, decir, bueno, individualizar un poquito la nota y decir más o menos, pues tampoco les va a decir 4 días antes, ¿no? Sino yo creo que podrían ser 2 días antes del cierre de la actividad, podría ser un buen tiempo en el cual yo podría considerar y evaluar todavía con cierta laxitud los aportes, ¿cierto? Para que no, para los que están arriba no les baje y para los que están así como abajito tampoco se apalanquen tanto. ¿Sí? Entonces yo creería que por ahí unos 2 días antes
podría estar bien, teniendo en cuenta que yo retroalimento y darles esa posibilidad de esas 48 horas para que puedan mejorar el argumento o complementarlo, ¿sí? Y ahí creo que puede salir el acuerdo, no sé si les parezca. ¿Sí? Y es que, es más, ni siquiera es para decirles, no, baila, usted no presentó a última hora y presentó cualquier cosa, no. Dense cuenta que lo que pide la guía o la modalidad es eso, 48 horas antes de que cierre la actividad, presenten. Con eso yo reviso, o el docente, el profesor, el facilitador revisa, y no le va a decir está mal, le va a decir, vea, métale un poquito más de sentimiento a la cosa aquí, váyase por este lado acá, ¿cierto? Y usted va a tener la posibilidad, como ya tiene un trabajo adelantado, de hacer esos ajustes. Y si no, pues igual, por muchas circunstancias que no pude, que no me alcancé el tiempo, se me fue el internet 2 días donde estaba, se fue la luz, listo, empiezan uno a revisar esas consideraciones y dice, ah, bueno, listo. Sí, pero hubo como el diálogo y está como esa interacción y esa intención del que quiere trabajar y el que no tanto. ¿Listo? Entonces creo que podría ser así. Hasta 48 horas antes los aportes, ¿cierto? Con la posibilidad de que mejoren todos, ¿sí? De que no aplaque uno al otro, ni que lo eche para abajo ni para arriba, sino que cada uno tenga esa oportunidad individual de decir, oiga, si tengo 2 días, me voy a dedicar 2-3 horas de estos 2 días a mejorarle la nota, ¿cierto? A mejorar el trabajo, la calidad del trabajo, pues que se va a ver reflejado obviamente en ese numerito, en esa nota que no define mucho, pero que nosotros afortunadamente tenemos que ubicar y de la cual ustedes dependen para muchas cosas. ¿Listo? Juan David, no, la entrega la hace uno por grupo, ¿sí? Lo que va en el aporte son los mapas mentales, lo que va en el aporte, lo que va en el foro, ¿sí? En el foro de discusión, es esa parte del mapa mental que es individual. Pero el producto final a entregar lo entregan grupal. ¿Listo? Ahora, respecto a lo que dice Daniel, pues sí, es cierto. Entonces, no, que es que este man, pues esta pelada nunca apareció, nunca nada. Entonces, pues en el trabajo simplemente, ¿sí? No la ponen. Y pues uno pone el que hizo, ¿cierto? Digamos que es como también una parte de una evidencia que uno califica el que hace y el que no, el que figura es porque realmente se merece esa figuración en esa portada, ¿cierto? Porque uno dice, ah, bueno, si el que está aquí es porque camelló, porque participó, porque aportó, porque construyó. Si no aparece es porque los demás notaron que no, ¿cierto? Entonces, digamos que son cosas que uno como profesor no tendría por qué saber y que no tendrían por qué pasar. Pero pues si llega a esa circunstancia y como la evaluación ahí sí es grupito por grupo, ya no me pongo a boletearlos ni a exhibirlos, sino pues ya uno más o menos va entendiendo ese lenguaje y va hablando. Igual trato yo de hablar con el grupo, bueno, ¿qué pasó acá? Sí o no, y sobre todo en este tema que somos como muchos, pero pues la idea es, digamos, que apalancarnos entre todos, pero con esa proporción justa frente a la que sea proporcional lo que yo estoy esforzándome y aportando con lo que se va a ver reflejado en ese número. ¿Listo? Entonces, vamos a quedar así, 48 horas antes, yo el retroalimento, y si tienen la posibilidad de ajustar y de acatar el comentario, porque puede ser que yo le diga, no, ¿sabe qué? Así que ahí está bien. O sea, ahí está suficiente, más bien hágale por este lado, o consulte esto y guárdelo en su biblioteca, pero ya el trabajo está ahí, pues aguanta, fresco, déjelo así. Puede ser también una retroalimentación del foro. Sí, obviamente no en esos términos, ¿sí? ni con esa frescura, sino un poquito más técnico, pero que se entienda la idea. ¿Listo? Entonces, muchachos, no sé, más preguntas, dudas, inquietudes, aportes, soluciones, apreciaciones. ¿Cambiamos algo? ¿No les pareció algo? ¿Les incomodó algo? ¿Sí? No es porque, ay, qué pobrecito, no, sino porque es que a mí me sirve también para construir mi papel, ¿cierto?
que no, dicen que todo bien, que todo chévere, y dicen, hijo de madre, algo falla, pero no me lo quieren decir. Entonces, les doy la opción, si algo, entonces después por el Skype, mire, ¿sabe qué? Es que, baila, no me gustó como usted hizo esto, o como usted habla, como usted dijo, sea más así, o la diapositiva así, o no sé qué. ¿Listo? Entonces también les dejo esa opción que al interno me lo vayan comentando. Eso no se ha reflejado, no va a tomar retaliaciones, ni mucho menos, porque si uno no aguanta la crítica, pues sí, nada que hacer acá. Y la idea es que también yo aprenda. Acá hay mucha riqueza de la cual yo puedo aprender, de los que han tomado cursos en el SENA, de los que vienen del SENA también. Seguramente yo tengo mucho que aprender de otras universidades, de otras formaciones, de otras carreras, ¿cierto? De otras regiones, ¿cierto? Y eso es como chévere. Yo estoy apenas desde marzo, perdón, desde febrero de este año, y ha sido interesante poderse uno encontrar con personas de todo el país, ¿sí? Porque es que en cada región, y lo que decía, es que el material acá, a mí me queda más fácil encontrar este material o este que el otro. Entonces, eso también le enriquece a uno como diseñador y como persona. ¿Listo? Listo, Saya. Entonces, yo también estoy atenta al semillero. Mañana tengo una reunión frente al tema. Entonces, muchachos, pues no sé, los escucho ya para cerrar, para no molestarlos más, dejarlos descansar, ver novelas. ¿Alguien alguna apreciación? Que sí, que no, para cambiar para la siguiente. Yo, tutor, ante todo, pues muchísimas gracias, de verdad, excelente actitud para, como la apertura de todas las inquietudes. Sí, sugeriría algo como para el curso en general. De hecho, yo pensé en algún momento que el curso de materiales iba a tener una especie de laboratorio, que sería muy interesante como ir a experimentar con materiales y conocerlos así de primera mano. Sería muy chévere como para plantearlo más adelante. Eso sería todo. Muchas gracias. Listo, Daniel. Estamos ahí en lo mismo. Digamos que, bueno, Saya que dice, ya tiene la experiencia de la termoformadora, ¿cierto? Es parte de una propuesta que yo atrevidamente hice porque, pues, chévere que pudiéramos hacer algún laboratorio, algún componente práctico frente a materiales, pero pues digamos que hay unas limitaciones, pues primero como desplazamiento, ¿cierto? Que de pronto algunos no tengan las herramientas, los equipos, pero sí hay muchas formas y muchas herramientas prácticas. Por ejemplo, podríamos trabajar en un componente práctico con poliuretano, ¿sí? ¿Conocen el poliuretano? ¿Lo han trabajado? ¿Conocen esas de los platos desechables? Bueno, poliuretano, digamos que ahí también hay una pintura, que hagan pintura en poliuretano. Desde el que yo conocí en mi época, cuando yo estudiaba, así ya casi, no les voy a decir cuánto, no les voy a dar papaya. Es muy, digamos, depende de la mezcla, depende de las cantidades. El oasis, listo, muchos lo conocen como oasis. ¿Saben cuál es el oasis? Material oasis, no se lo han escuchado por ahí de sus mamás, a las abuelitas. Es esa espumita en la que vienen algunas flores, ¿cierto? Una espumita verde donde se meten, que se humedece y van incrustadas florecitas, arreglos florales, ¿cierto? También como para, como a las flores de los cementerios. Oasis o poliuretano, ¿cierto? Uno puede comprar el bloquecito, vayan a Panamericana, los que tengan la posibilidad de tener un Panamericana cerca, ¿cierto? Y revisan, es el mismo tamaño de un ladrillo de construcción, ¿cierto? Tiene la misma forma cuadrada y más o menos las mismas medidas. Es un ladrillo de construcción, pero es una espuma muy parecida al licopor. Bueno, al por, porque el licopor es la marca de la empresa que lo hace, ¿cierto? Entonces, es la industria colombiana de poli, algo así, es que se llama. Entonces,
ese poliuretano, ahora hay otro uso para el poliuretano y es el relleno estructural de casas, ¿sí? Que es una espuma que usted la aplica y que como que crece como un ponqué, como un pastel, como una mezcla, como una harina, y después queda rígida, ¿sí? Se expande exactamente, Sebastián. Entonces, ese material, ¿sí? Nosotros lo podríamos trabajar si tiene dos químicos. Ese material podría ser interesante para trabajarlo en un laboratorio práctico, ¿cierto? Entonces, compramos los aditivos y empezamos a hacer pruebas, ¿cierto? Sí, Sergio, cuéntenos. Sí, profe, buenas noches, mucho gusto, Sergio. Lo que pasa es que yo trabajo en el área de diseño y modelado metalmecánico para la industria de oil and gas. Estuve en un proyecto hace unos meses con el tema del poliuretano, que últimamente lo que están haciendo es utilizar un poliuretano, es chistoso, un poliuretano vegetal, que hacen inyección en los pozos. Ese poliuretano se expande con la calor y después de que se expande se biodegrada como en 30 años más o menos. Entonces desde ahí también aprendí es el tema de los poliuretanos, qué tan contaminantes son, porque son bastante contaminantes, son muy económicos, y el tema también que yo aprendí fue el de, para hacer piezas en poliuretano, que eso las tienen que meter en unos hornos y unas mezclas de flexibilidad, de resistencia, de desgaste, de que yo no sabía que el poliuretano por lo menos se oxidaba, y el poliuretano se oxida, sino que la oxidación es diferente, se empieza a poner blanco y se empieza a cuartear. Entonces ese tema del poliuretano es más extenso que aprender de metales, porque los metales es solo aleaciones y metales oxidables, no oxidables, según la norma del ASME. Listo. Pues muy interesante, muy chévere. 30 años por un material de esos, pues no es nada, ¿cierto? Digamos que todos los materiales se biodegradan. ¿Cuál es la vuelta con ellos? Pues es el tiempo en el que duran para biodegradarse, ¿cierto? Y mientras lo hacen, pues cuánto daño no le hacen al ecosistema o al medio ambiente o a la naturaleza, ¿sí? Porque todo el material pues, tiene que biodegradarse, pues porque de ahí, de alguna u otra manera, viene de la naturaleza. Pero el tema está, si para no repetir la palabra, el tema está en cuánto tiempo dura en biodegradarse, en deshacerse, en volver, ¿cierto? Y que cuando lo hace, qué tanto daño o qué tanto beneficio le hace pues a la naturaleza, ¿cierto? A los cuerpos de agua, a la tierra, a los cultivos, a los animales, al aire. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está. Entonces, vegetal interesante eso. No es que la oxidación significa esa aplicación de oxígeno, ¿cierto? Cuando hablamos de oxidación es presencia de oxígeno. Entonces, sí puede ser un tema mucho más amplio y complejo que el de los metales. El metal es el que tiene oxígeno y el que no tiene oxígeno, ¿no? Sí, simplemente. Si tienen dos componentes, entonces, dentro de lo que comentaba Daniel, sí, eso también sería interesante poder, ¿sí? En cada centro por grupos, o bueno, mirar cómo compramos los aditivos y empezar a hacer pruebas, ¿sí? La idea no es simplemente combinarlas, sino empezar a decir, bueno, 3 partes de uno por una parte del otro, entonces empezamos a tomar notas, empezamos a sacar conclusiones, y cuando miremos esa composición, entonces, bueno, ¿esto en qué uso se puede hacer? ¿Sí? ¿Esto a qué podemos llevarlo? ¿Cierto? Entonces, eso también depende ¿sí? del tipo de espacio que tenga, las cantidades, y cuando ya tiene uno el ladrillito ese del oasis, o el que les digo, pues ya empieza uno, como dice Jairo, empieza uno a pulir, empieza usted a cortar, a darle forma, ¿cierto? A delimitar, usted lo puede cortar con bisturí, lo puede lijar. Claro que la lijada sí es igual de fastidiosa que lijar fibra de vidrio, ¿cierto? Porque usted se vuelve una nada, porque eso tiene un polvillo que es se deshace mucho, es muy fino y pues obviamente es muy nocivo para la salud. Entonces es muy parecido, digámoslo así, que a lo que conocemos como icopor, que se deja modelar y moldear muy chévere. Entonces podría ser un inicio, piloto, un piloto para ser pilotos, ¿sí? Un escenario piloto de un componente práctico
para poder empezar a generar un componente práctico con el tema de metales, ¿sí? Entonces, la termo podría ser algo para hacer una práctica, pero pues sí, puede ser. Sabemos que el programa también tiene esa ventaja en este punto, chicos, es que estamos en esa construcción, digamos, dentro del semillero, con que la línea es más como de usabilidad y de factores humanos, pues también los procesos industriales los podemos trabajar y apalancar desde la figura del semillero. ¿Listo? Pero sí, Daniel, definitivamente sí, también considero que puede ser un curso para establecerle su componente práctico, ¿sí? Sin necesidad de tener un laboratorio de resistencia de materiales, ni tener máquinas, ni mucho menos, sino simplemente empezar con nosotros, con lo que tenemos, a hacer muchas pruebas, ¿sí? No sé, nos llevamos unas lanas para el SEAT, para el centro, nos llevamos unas guaduas, unas maderas, y empezamos a mirar, a hacerle pruebas, ¿sí? Un poco de chatarra, de retazos, bueno, hay muchas formas de empezar a hacerlo, ¿listo? Si no, pues nosotros nos lo inventamos y empezamos nosotros a generar esas cosas, ¿listo? ¿Alguien más, chicos? Para cerrar ahora sí. Dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, quejas, reclamos. Bien hasta el momento todo. Como para detener la grabación, o esperan que tenga la grabación para que puedan hablar. Listo, entonces para detener la grabación, chicos, para que no nos salga como tan largo el video.